Voy a comenzar a grabar la clase y voy a compartir entonces. Vamos a compartir. Vamos a compartir acá. Bueno, hoy vamos a hablar un poco más de las propiedades de sistemas. Recuerden que ustedes estuvieron leyendo, entonces quisiera saber si hay dudas acerca de lo que leyeron inicialmente para luego yo entonces pasar a hacer un resumen. ¿Tienen alguna duda acerca de lo leído? No, Bueno, profe. dígame, ¿no? Bueno, nosotros estamos viendo sistemas, las teorías de sistemas, esto es algo que ya hemos mirado anteriormente, para tratar de describir la empresa en términos de sistemas, ¿verdad? Y eso tiene que ver con los objetivos de aprendizaje, uno que tiene que estar relacionado con conocer la teoría general del sistema y el otro con aplicarla a las organizaciones y entender las organizaciones. En ese sentido, nosotros hemos hablado de diferentes aspectos de los sistemas, como subsistemas, suprasistemas, las propiedades, y ya hemos tocado algunas propiedades como la entropía y la homeostasis. ¿Sí? Son algunas de las propiedades que ya hemos estado mirando. ¿Ok? Y Eh, también hemos hablado, cuando hablamos de suprasistema y subsistema, una forma muy sencilla de verla es cuando hablamos, por ejemplo, del cuerpo humano, también podría ser de organizaciones. El cuerpo humano podría ser el sistema y el subsistema podría ser el sistema respiratorio, ¿sí? O si el sistema es el sistema respiratorio, pues los subsistemas serían los pulmones, etc. También hemos hablado, lo hemos aplicado un poco a la empresa y hemos visto a la empresa como un sistema donde hay componentes, donde se logra un fin, ¿verdad? Hay una entrada y hay una salida, ¿ok? Todo esto lo hemos conversado previamente, ¿verdad? Eh, para el tema de hoy, que es eh, las propiedades de los sistemas, ustedes estuvieron leyendo como trabajo autónomo algunas partes, capítulo 3 y parte del capítulo 5 de el libro de Johansen. ¿Ok? En ese sentido, ¿sí? Quisiera pues saber si ustedes tienen algunas dudas o comienzo la clase como tal. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? No, profe. Si no tienen preguntas, bueno, vamos a ver acá, antes de comenzar, la clase como tal o el resumen para que ustedes realicen cierto trabajo. Acá aparecen algunas figuras que están relacionadas con con los sistemas, con sus propiedades. Entonces quisiera que ustedes expresaran lo que piensan en relación a esas dos figuras que aparecen allí. ¿Sí? Entonces voy a dar unos 2 minutos para que ustedes expresen. Ustedes ya han usado Mentimeter otras veces. Ahí aparece el código arriba. Entonces voy a dar 2 minutos para que ustedes expresen, ¿verdad? Lo que se les ocurre en relación a esa figura.
Tendrán que ver con alguna propiedad, con cuál, por qué, alguna duda en relación a ello, etcétera. Lo que se les ocurra a ustedes. ¿Sí lograron conectarse? ¿Algún problema en la conexión? No, profe. No hay problema, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que no, acá me dice que hay como un cierto problemita, dice mi computador. Entonces, ok, ya veo que están escribiendo, entonces no hay problema. Ya veo que sí está agarrando lo que ustedes envían. Bueno, acá tenemos algunas respuestas, ¿verdad? Algunos lo relacionan con la entropía, con la negentropía, con la homeostasis, ¿sí? Algunos lo relacionan con sistema abierto, sistema cerrado, ¿verdad? ¿Sí? Se refieren algunos a la transmisión de información, ¿sí? Bueno, eh, gracias por todas las respuestas. Esto acá, ¿verdad? Están relacionadas estas dos imágenes porque acá el sistema está, digamos, degradándose, es decir, está ocurriendo la entropía. El sistema como que pierde estabilidad y se está yendo a ese estado más probable, como dicen, mientras que acá las personas a través de su alegría, sus ganas de trabajar, de hacer cosas, etcétera, mantienen vivo el sistema y lo van adaptando. Esto sería, están generando negentropía. Y acá en este caso, la figura tiene que ver, como ustedes comentan, con la homeostasis y la capacidad del cuerpo humano para mantener la temperatura, mantener el cuerpo en un buen estado, mantenerlo funcionando bien, a pesar de cambios en el ambiente. ¿Sí? Tanto la homeostasis como la entropía y negentropía se pueden dar en sistemas abiertos, pero también en sistemas cerrados. ¿Sí? Nosotros, por lo general, estamos pensando más en sistemas abiertos que en sistemas cerrados. ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok, bueno, si regresamos acá, ¿verdad? Acá decíamos que esto lo habíamos visto, lo vieron ustedes en los capítulos 3 y parte del 5. ¿Ok? Bueno, si continuamos acá, nosotros podemos ver una organización, vamos a hacer ejemplos, vamos a conversar brevemente
referenciándonos, haciendo como referencia a organizaciones y al cuerpo humano en las diferentes propiedades. Hablaremos solo de algunas propiedades, luego cuando hablemos de la complejidad de otras teorías, iremos tocando otras propiedades de los sistemas. Pero por ahora nos conviene hacer referencia, al igual que luego, ¿verdad? Pero ya comenzar a hacer referencia a las organizaciones y al cuerpo humano. Cuando hablo del cuerpo humano me refiero a esta figura, ¿verdad? Donde podemos hablar de el sistema, subsistemas, ¿verdad? Etcétera, de una jerarquía. Pero cuando hablamos de la organización también podemos ver la jerarquía. Por ejemplo, podríamos tener el jefe, por acá tenemos los principales, los primeros subordinados y acá tenemos grupos de trabajo. También se puede ver de esta manera. Son diferentes formas de ver la organización, pero en ambas formas se ve tanto la jerarquía como los grupos de trabajo. Acá están más explícitos los grupos de trabajo, acá están un poco más implícitos en términos de esto, pero se nota, ¿sí? Podríamos decir que por acá está, por ejemplo, una escuela de la universidad, por acá está el rector, una escuela o una facultad, y por aquí hay departamentos o carreras. Por ejemplo, en el caso de 100, podríamos decir que aquí está el 100, y acá está el grupo de ingeniería comercial, y por acá está el grupo de, eh, digamos, ICG. ¿Ok? Por ejemplo, podría estar la facultad de ingeniería, la facultad de derecho, medicina, etc. Y lo mismo podríamos ver por acá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ahora, recuerden que acá voy a estar haciendo un resumen bastante breve porque ustedes ya revisaron, ya habíamos conversado de esas propiedades previamente, como les comentaba acá. ¿Sí? Habíamos hablado de entropía, de homeostasis, pero también ustedes revisaron en el libro, ¿verdad? Dado eso, yo voy a hacer un resumen y luego ustedes van a aplicarlo en unos casos y luego yo doy realimentación a esa aplicación. Bueno, como decía, podríamos tener la escuela y podríamos tener acá departamentos o carreras. Podríamos ver entonces que esas propiedades se aplican tanto al cuerpo humano como a la organización. Esas propiedades pueden ser, como hemos hablado antes, de homeostasis, entropía, etc. Bueno, una de las propiedades principales es el asunto de la jerarquía, que ya aparecía en esta figura, ¿verdad? Si nosotros hablamos de la jerarquía en las organizaciones, lo tenemos acá, ¿verdad? ¿Sí? Y si hablamos de la jerarquía en el cuerpo humano, tenemos, por ejemplo, podríamos hablar de que hay células dentro de la, digamos, las células forman parte de tejido, los tejidos partes de órganos, tanto la célula como el tejido, como el órgano, ¿verdad? Como el sistema respiratorio, etcétera, podríamos considerarlos como subsistemas. Entonces allí tenemos una jerarquía, ¿verdad? Esta es una de las propiedades. Si vamos a una organización, la jerarquía estaría dada por los departamentos, por ejemplo, y escuelas de una organización, ¿verdad? Que si la escuela de, como decíamos, ciencias empresariales, la escuela de ingeniería, etcétera, o la facultad de ingeniería, lo que corresponda, etcétera. Tenemos también la causalidad. ¿Qué es la causalidad? Bueno, normalmente vemos que un evento genera otro, ¿verdad? Ocurre algo y eso que ocurre genera otro evento, ¿verdad? Por ejemplo, si la luz de un semáforo cambia, los vehículos se mueven, ¿verdad? Por ejemplo. Pero luego puede haber otro evento que haga que el primero cambie, es decir, puede haber realimentación acá o puede haber un ciclo cerrado de causalidad. Esto se puede ver en el caso de la pandemia, podríamos hablar de infectados, pero esos infectados vienen de los susceptibles y de acá aparecen inmunes y aparecen muertes, que aquí faltan, ¿verdad? Y hay una transición de estados entre los susceptibles que se infectan, algunos podrían morir, otros podrían ser, pasar a estar inmunes, y hay otra cantidad de variables allí, pero esto es un diagrama de causalidad conocido como diagrama de Forrester, ¿verdad? Esto es muy común en la teoría de sistemas. Esto que están acá, estos niveles de susceptible, infectado, inmunes, podrían ser, por ejemplo, si hablamos del sistema respiratorio, podría hablarse de los pulmones, ¿verdad? Podría hablarse de otros componentes y la interacción podría tener que ver con el intercambio de oxígeno, por ejemplo. ¿Ok? Y podríamos tener un diagrama como este. Si hablamos de la organización, entonces los componentes podrían ser variables de los grupos, de un departamento, ¿verdad? De una escuela, etcétera. Entonces acá podríamos tener representado un departamento, una escuela y hay flujo, ese flujo podría ser
de material, por ejemplo, de información, etc. ¿Ok? Entonces, los diagramas causales son muy útiles para representar los sistemas. Entonces, hasta ahora hemos hablado de la causalidad y hemos hablado de la jerarquía, ¿verdad? Continuando con estas propiedades que ustedes ya han oído, digamos, las hemos visto algunas en clases anteriores o leyeron acerca de ellas. Otra es la homeostasis que teníamos en el dibujo inicial y decimos que es la capacidad del sistema de mantenerse funcionando bien, mantener su estado interno bien, funcionando bien, a pesar de los cambios en el entorno, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a una zona fría, mantenemos la temperatura, a pesar de que haya mucho frío. Incluso podríamos ir a una parte muy caliente y ocurre lo mismo, ¿verdad? Y eso se conoce como homeostasis. Y hay un mecanismo llamado hipotálamo en nuestro cerebro que permite que ello ocurra. En el caso de la organización también se dan cambios para mantenerse funcionando bien. Un ejemplo es las clases en línea, cuando la universidad, digamos, crea un sistema para dar clases en línea, instala Moodle, crea organizaciones como, se llama la campus virtual, CIMET, etcétera, que están apoyando, ayudando a que la organización se mantenga funcionando internamente bien a pesar de los cambios en el entorno, como la pandemia, que ustedes no puedan moverse, etcétera. Eso es debido a la capacidad de homeostasis de la universidad. Otra propiedad es la emergencia. ¿Qué es la emergencia? Bueno, no, la emergencia viene luego. Acá hablamos de la recursividad, ¿verdad? Luego entonces de la homeostasis hablamos de la recursividad. ¿Qué es recursividad? Si nosotros lo vemos, por ejemplo, en el planeta Tierra, hay ciertas propiedades, ciertas características que tiene la Tierra en general, pero que luego son aplicables a los continentes o son aplicables a países, a regiones, etcétera. Allí entonces las propiedades las estamos aplicando de manera recursiva en diferentes niveles. Esto tiene que ver con la jerarquía, pero se refiere en esa jerarquía a la aplicación de propiedades a los diferentes niveles. Si hablamos del cuerpo humano, ¿verdad? Habrá algo del cuerpo en general, la vida, la emergencia como vida de todo el cuerpo, etcétera, la autoorganización, etcétera. Y eso, así como el cuerpo humano se autoorganiza, como hay emergencia allí, también la hay en los subsistemas, ¿verdad? Se autoorganizan los subsistemas, los componentes del sistema respiratorio para, digamos, para que funcione. Y eso da comportamientos generales, como la vida en el organismo, ¿verdad? Si vemos eso en la empresa, de la misma manera podemos ver algunos elementos que emergen de la empresa como un todo, digamos, y podemos ver que hay propiedades que se pueden aplicar a la empresa en general, hay características de la empresa en general, ¿verdad? Como el que allí haya autoorganización, que la gente se organice, digamos que no se deje de caer la entropía, la homeostasis, eso también es aplicable a los departamentos, ¿verdad? Cuando hacemos eso, que las propiedades del todo las aplicamos a las partes de manera, se dice que se están aplicando de manera recursiva, para no ser redundante. A eso se conoce como recursividad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Por favor, pregunten para continuar. Fíjense que hasta ahora hemos hablado de, por ejemplo, de la jerarquía, hemos hablado de la causalidad, ¿verdad? Que se supone que ustedes ya las leyeron, ya hablaron, ya eso lo leyeron en el libro. Hemos hablado de la homeostasis y hemos hablado de la recursividad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o continúo? En el chat dicen si puede explicar de nuevo la recursividad. Ok, recursividad, ¿verdad? Vamos a la jerarquía para entenderlo mejor, ¿verdad? ¿Qué es la jerarquía? La jerarquía nos dice que hay diferentes partes del sistema, ¿verdad? Por ejemplo, o que ver el todo es una cosa, pero luego podemos ver una parte que es, por ejemplo, esto, que podría ser una escuela o un departamento de una organización cualquiera. Y luego aquí podríamos ver subdepartamentos. Esta es la jerarquía. Cuando nosotros las propiedades de todo el sistema, cuando decimos que hay emergencia, que hay homeostasis, que hay sinergia, que debe haber sinergia, etcétera, y vemos que eso es aplicable a un departamento, es decir, que allí también se dan esas propiedades. Lo que vemos en el
todo lo podemos ver en un componente y luego eso es aplicable a los subcomponentes de este que vimos luego. Cuando decimos que acá también internamente en cada componente debe haber, de nuevo, sinergia, etcétera, entonces decimos que estamos aplicando las propiedades de manera recursiva. A eso se le llama recursividad. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Quién preguntó? Por favor, que no... ¿Sí? ¿Es buena la realimentación? Pregunten para estar todos Sí, claros. profe, sí se entiende. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Entonces, seguimos acá, ¿verdad? Luego de hablar de la recursividad, entonces tenemos la emergencia. La emergencia es una de las propiedades más importantes. En el libro que ustedes leyeron se le llama sinergia, ¿verdad? Cuando ustedes tienen un cuerpo y decimos aparece la vida y no sabemos cómo, no sabemos explicarnos cómo es que aparece la vida, se da por la actividad que permite la sinergia y eso genera algo que es difícil de entender, la vida. Si ustedes le preguntan a algo, explíqueme qué es la vida o por qué un cuerpo que está muerto, digamos, no presenta vida cuando yo veo las mismas partes que el cuerpo que está vivo y no es posible explicar la diferencia entre uno y otro, decimos que eso es emergente y esa dificultad se debe a la complejidad. Por eso la propiedad de emergencia y la propiedad de complejidad están relacionadas. Normalmente cuando un ente es complejo, aparece la emergencia. O sea, hay cosas como la vida, hay cosas que aparecen en el todo que llamamos emergentes. Sí, esto también lo podemos ver en una empresa, ¿verdad? Nosotros podemos ver que la empresa se está desempeñando bien, se está desempeñando mal, ¿verdad? Hay cierto comportamiento, hay cierta tendencia, hay ventas, suben, bajan, etcétera, que dependen de lo bien que se hace el producto, pero lo bien que se hace el producto o servicio emerge de las actividades en la empresa. Entonces, no es fácil algunas veces explicar, por ejemplo, por qué Toyota le ha ido mejor en los últimos 20 o 30 años que, no sé, a la Chevrolet, por ejemplo. ¿Quién lo explica? Es muy difícil de explicar pero digamos son comportamientos emergentes, ¿sí? Que están relacionados con la interacción con lo que hay afuera, ¿verdad? Entonces, la emergencia y la complejidad son propiedades que están relacionadas. Luego, la negentropía y la entropía, que la habíamos visto previamente, la entropía tiene que ver con si no hay creatividad, ¿verdad? Si no hay motivación, etcétera, dentro de una organización, y los grupos se desordenan, entonces no habrá mejora de la organización, no habrá mantenimiento y la organización decae. Ahora, para que no ocurra eso, ¿verdad? Aparece la negentropía, que es la capacidad de organizarse, ser creativos, motivarse, etcétera, que tiene que ver con, por ejemplo, aprendizaje en una organización. Eso lo podemos ver acá. ¿Verdad? En una organización se puede dar porque se autoorganicen los grupos, se puede dar porque haya capacitación, se puede dar porque se introduzca tecnología, etcétera. ¿Sí? Todo esto, digamos, está relacionado entonces con la, la entropía. ¿Ok? En el ser humano, ¿cómo se da? ¿Verdad? Si vemos el cuerpo humano, se da porque la persona está satisfecha, entonces come, está feliz, ¿verdad? Hay emociones de bienestar, se contribuye al bien común, ¿verdad? Se consumen alimentos, entonces al consumir alimentos el cuerpo está bien, pero no solamente la parte corporal es importante, también la parte espiritual, entonces las emociones pues también son importantes. Actividades que den satisfacción como la lectura, todo eso contribuye a que se incremente la negentropía y la entropía decrezca. ¿Ok? En el libro que ustedes revisaron se veía una habitación y había café allí en la habitación y cuando había un intercambio de calor entre la habitación y el café y cuando había un momento de estabilidad, cuando bajaba la temperatura del café y ya no había intercambio de calor. En ese momento se decía que bajaba la entropía. Digo que aumentaba la entropía y había estabilización. Entonces habría que tener en este caso algo como para calentar el café. Eso mismo que hace falta para calentar el café para que continúe la actividad,
¿verdad? Que aumente la negentropía, es lo que hace falta en el ser humano, en las organizaciones, para mantenerlas bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, finalmente, ¿verdad? La realimentación es una actividad que tiene que ver con que se informe a la organización acerca de la interacción, del cómo están ocurriendo las cosas con el ambiente, y entonces la organización mejora de acuerdo a eso. Eso puede pasar en el cuerpo humano también, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se da la homeostasis es porque el cuerpo humano de alguna manera se realimenta acerca del frío que hay en el exterior, y el cuerpo entonces internamente se calienta, ¿verdad? Este es otro de las propiedades importantes, ¿sí? Entonces, las últimas que hemos visto son la realimentación, ¿verdad? La entropía y la negentropía, ¿verdad? La emergencia y la complejidad. Ok. Entonces, con esto que hemos visto, si ustedes tienen preguntas, vamos a las preguntas y luego entonces vamos a una actividad donde ustedes van a identificar o describir brevemente algunas de estas actividades en unos ejemplos. ¿Cuáles ejemplos? El ejemplo de un colegio, como hemos dicho anteriormente. Alguno lo podría hacer con la universidad si quiere, pero creo que conocen mejor los colegios, donde permanecieron muchos años. Ahora con la universidad medio cerrada, pues no sé qué tanto la conozcan ahorita, últimamente. O una empresa pequeña, como un local de venta de comida rápida, ¿sí? Entonces vamos a las preguntas antes de ir al ejercicio. ¿Preguntas? Yo, profe, ¿podría explicar de nuevo la propiedad de emergencia-complejidad, por favor? Ok. No me quedó muy... ¿Sí? Muchas gracias, Álvaro, porque con sus preguntas me permite dar realimentación, informarles. Si sus preguntas, pues entonces yo no sé dónde tienen dudas. Así es que a los que pregunten, yo les agradezco. Digamos, Álvaro, si alguien le pregunta a usted qué diferencias hay entre un cuerpo vivo y muerto, aparte de que esté vivo o muerto una persona que acaba de morir en un hospital, ¿qué diría usted? ¿Cuál será la diferencia? ¿Por qué uno tiene vida y por qué el otro no? ¿Se le haría fácil a usted explicarlo? Porque o sea, donde hay vida ocurren muchas funciones para mantenerlo con vida, por así decirlo, y en algo inerte no. Solamente ocupa espacio en el lugar. Ajá. Pero si usted comenzase a hacer funcionar ese cuerpo, como se habla en la historia esa de Frankenstein, ¿usted cree que sea fácil hacer que ese cuerpo vuelva a la vida? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo describiría usted la vida entonces? Bueno, como algo que, o sea, constantes trabajos para mantener la vida, por así decirlo, como el funcionamiento de varios sistemas para poder mantenerlo estable. Ajá, pero me ha hablado de los sistemas y de la estabilidad, pero no me ha hablado de la vida. ¿Cómo ellos interactuando pueden generar la vida? No es fácil de explicar, ¿verdad? Claro, es difícil. Sí, dado que no es fácil de explicar, decimos que es complejo. Y lo que es difícil de explicar, a eso lo llamamos emergente. Entonces a la vida lo llamamos emergente porque es algo que es muy difícil de explicar, es una tendencia que vemos. Si alguien pregunta por qué los niveles de coronavirus, de COVID en la región de Coquimbo o en Chile, etcétera, está en tal nivel y no en otro, eso depende de múltiples factores, como por ejemplo, digamos, la venida de turistas, el confinamiento, el nivel de vacunación, etcétera. Pero a alguien se le hará muy difícil explicar por qué están los niveles actuales y no otros, ¿verdad? Entonces, eso es complejo. Como es muy complejo explicarlo, no se puede, es muy difícil, eso es emergente. ¿Sí? Sí, profe, ahí me quedó muy claro. Sí, está claro. Ok, ¿alguna otra duda acerca de las otras propiedades de las que hemos conversado? ¿No hay duda? ¿Profe puede explicar la negentropía? Negentropía, ajá.
Por ejemplo, si el café, en este caso el café, cuando hay una estabilidad, ¿verdad? Entre la temperatura de la habitación y la del café, no ocurre nada. Ya no hay transferencia de calor. Ahí está como hasta cierto punto como estable, pero a la vez como muerto, no está activo el sistema. A eso tiende todo, ¿sí? El cuerpo de nosotros tiende a degradarse y diríamos que si lo descuidamos tiende a morir. Esa tendencia es la entropía. Para usted mantener el cuerpo activo, el cuerpo vivo y para mantener la interacción de la copa, digamos, del café con la habitación, se necesita mantener caliente el café. Habría que meterle una fuente de calor externa o tener allí algo interno que genere, como una pila, algo que genere ese calor, ¿verdad? Eso sería la negentropía. En el caso de un ser humano, es la motivación que usted tiene todas las mañanas cuando despierta para hacer cosas, para formarse, la alegría que tiene porque se está formando, porque tiene interacción con sus padres, con sus amigos, todos esos sentimientos, y luego eso sería en la parte espiritual, ¿verdad? Todos los logros, todas esas satisfacciones, pero a la vez lo que usted hace en el día para mantenerse, si le hace, consume agua, etcétera, eso le permite el mantenimiento físico, todo eso va a generar en su cuerpo negentropía y permite que uno esté vivo. Si uno no hace eso, entonces la entropía lo degrada. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profesor, muchas gracias. A la orden. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Ok. Si no hay dudas, entonces vamos a la actividad grupal. Yo voy a compartir acá, como otras veces, voy a compartir, vamos a ver si puedo hacerlo automáticamente. ¿Logran ver que estoy situado en Jamboard? Sí, profe. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, sí se ve. Ok. Voy a conformar grupos, ¿verdad? Aquí en la primera página aparece el enunciado, ¿verdad? Dice, para un colegio o un local de venta de comida, van a describir lo más que puedan de estas propiedades, ¿sí? Entonces ustedes deciden cuáles, si pudieran describirlas todas, está bien, pero si no, nos conformamos con describir algunas, ¿ok? Y para eso van a tener 12 minutos. Cada uno va a ir a una página según el grupo. Ustedes deberían poder ver el número del grupo cuando se genera el grupo. Y van a ir acá a la página que le corresponde. Si alguien ve que otra persona que no es del grupo se está metiendo en el grupo, entonces me informa. ¿Ok? Se comunica conmigo. ¿Está bien? Bueno, entonces voy a compartir la dirección del grupo por un chat. Acá está. Profesor. Por favor, entren y me dicen si lograron entrar para luego entonces crear los grupos. Sí, creo que están logrando entrar, ¿verdad? Allí los veo. Profe, Ajá, dígame. no me queda muy bien. Lo que tenemos que hacer es como poner un ejemplo de cada propiedad en un colegio, un local de venta, o describir así como lo hizo usted. Describir como yo lo hice y pueden poner ejemplo, cualquiera de los dos. Fíjense, ya el que sea colegio o el que sea local es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, luego ustedes, cuando van a hablar de jerarquía, usted podría decir, la jerarquía aquí es tal cosa, debe ser lo más concreto posible. Por ejemplo, la jerarquía en el local es, bueno, hay un jefe y hay un cocinero y hay tal cosa. ¿Qué es recursividad? Recursividad, las propiedades que yo puedo ver para todo el local comercial o para todo el colegio, las puede ver en las unidades, la unidad de administración, la unidad de lo otro, etcétera. ¿Ok? Ya, profe, ahí sí. Gracias.
Por favor, los que están modificando esto, dejarlo allí. Voy a crear entonces los grupos. ¿Alguna otra duda antes de movernos a los grupos? Bueno, voy entonces a intentar crear los grupos. Creo que tengo que salirme de acá. Ok, estaba tapada acá. Entonces vamos a crear los grupos. Tienen 12 minutos. Quien necesite ayuda, me avisa. ¿Ok? Profesor, Ajá, dígame. ¿cómo era para saber en qué grupo estoy? Ahorita Ah, el sistema lo va a llamar a los grupos. ¿Ok? ok, ok, El mismo sistema lo va a hacer. ok. Cualquier cosa, piden ayuda. 12 minutos. Son las 10:35. A las 10:47 deberíamos estar regresando. Hola. Una pregunta. Entré para ver algo acá. ¿Ustedes ven allí el número de su grupo? No, pero cuando lo unimos era el grupo 1. Ok, listo. Entonces ya saben. Cualquier duda, voy a estar pendiente. Hola. ¿Aló? Hola Angie, ¿qué le pasó que no se ha unido a ningún grupo?
Hola, disculpen, estaba en silencio. Les decía que ahora el representante de cada grupo, por favor, nos muestra a los demás lo que hizo. Acá sería en este caso el grupo 1. ¿Sí logran ver la pantalla? Sí, se ve bien. Ok. Ya, profe. Nosotros no enfocamos más que nada en rellenar ¿cómo se llama? El Jamboard, porque creímos que era como más rápido conversar el tema y después explicarlo. Ok. Así que por eso solo se ve así tan pelado. Ok. Entonces nos explica a los Sí, demás. sí. Empezando con la jerarquía, nosotros elegimos un local de comida rápida. Con la jerarquía nosotros llegamos a la conclusión de que era bastante simple. Hay un jefe que dirige o sea, se puede desglosar que hay un jefe de cocina, un cajero y un repartidor en este sistema, y que en la parte del jefe de cocina están los asistentes de cocina que ayudan a realizar el pedido del local. Eso en cuanto a jerarquía. En causalidad, un ejemplo que podíamos poner era cómo se realiza la orden. En este caso, primero, quien inicia el proceso sería cuando el cajero recibe la orden del cliente. Una vez que esté listo, esté pagado, el jefe de cocina realiza el pedido y después se ve si se hace el delivery correspondiente o se le entrega la comida directamente al cliente. En cuanto a la homeostasis, en este caso tenemos la experiencia de lo que ha pasado a nivel de contingencia. El local de pedido de comida rápida, hemos visto que se han adaptado a los deliveries cuando estamos en cuarentena, a adoptar medidas sanitarias para evitar posibles contagios que sean a causa de los trabajadores del local, y eso en ese ámbito, en ese punto de día. Okay. En cuanto a la emergencia y complejidad, es un sistema bastante sencillo de explicar, no tiene tanta ciencia. Básicamente un grupo de personas que se colaboran entre sí para generar el servicio, que en este caso sería como alimentar, o sea, entregarle un servicio de alimento al cliente. El otro punto sería la entropía y negentropía. Ahí ya obviamente depende de lo que pase. Con mi compañero decíamos que, por ejemplo, puede haber entropía cuando el repartidor se equivoca entrega el pedido a otra persona y el cliente queda esperando y se generan los reclamos, los malos feedback y todo ese tema. En cambio, la entropía es cuando todo se hace de buena forma. Ahí va a depender de lo que pase durante el día o la capacidad que tengan ellos de solucionar el problema en cuestión. Y en la realimentación, un ejemplo podría ser el feedback que tiene el cliente con el local, ya sea por este tema de las aplicaciones o por las páginas de redes sociales, que tengan los buenos comentarios, malos comentarios, así los dueños del local pueden tomar esto y mejorar su servicio. Y eso. Muchas gracias, Álvaro, está muy bien. Ajá, vamos con el siguiente grupo. Acá están viendo, vamos a ver su representante que nos explique. Profe, nosotros nos dividimos así como en que cada uno haga un concepto. Así que si es que se pudiera que cada uno diga el que hizo. El asunto es que la dinámica ha sido, o sea, que no se nos haga muy largo. Si quieren, ustedes lo hacen de esa manera, pero vamos a ser bastante breves para darle chance a los otros grupos. Sí. Bueno, yo voy a partir con la entropía y la negentropía elegimos el sistema como de un colegio. Y la entropía en un establecimiento se puede presentar como un mal funcionamiento de la dirección y o de la administración del sistema por falta de motivación por parte de los docentes o directivas, insumos insuficientes, etcétera. Y para conseguir una buena organización
administración en el sistema, objetivos que motiven a los participantes de este y lograr una mantención del aprendizaje e intención de nuevos proyectos. Tienen que continuar ustedes, sí, porque si no se nos hace largo para pasar los otros grupos. Ese es el problema cuando se... Profe, Ajá. yo voy a continuar y yo hice la retroalimentación y me fui más por el lado dentro de una sala de clases, ya que dentro de ella un profesor es la autoridad y puede generar cambios tanto en el comportamiento como en el pensamiento a través de la comunicación con los alumnos. En el caso de la jerarquía, profesor, la jerarquía en un colegio está establecida la mayoría de las veces por un director, jefe de UTP, después vienen los profesores principalmente y terminamos con los inspectores y personal externo de ayuda. Eso es la parte organizacional, pero también es importante ver dónde están ubicados los estudiantes para cuando ustedes vean la recursividad. ¿Ok? Grupos estudiantiles, etc. Ajá. ¿Quién sigue? Ok, profesor. Profe, en el caso de la homeostasis, en los colegios las clases online se han incrementado, se han puesto en marcha porque permiten que de igual manera se siga realizando las clases, quizás no como se desea, pero igual consigue su función, que sería educar y no dejarlo de hacerlo por factores externos, que en este caso sería la contingencia del COVID. Pero deben hacer énfasis en que hay cosas que se hacen allí, reorganización para permitir seguir haciéndolo, ¿sí? Como por ejemplo las clases en línea y habrá otras cosas, ¿no? Ajá, ¿quién sigue? Tienen que acelerar para que los otros, échanse los otros grupos. Ese es el problema cuando se divide. Entonces es bueno en los otros grupos que una persona haga el resumen, porque sí, de manera resumida es más rápido, ¿sí? Es por cuestiones de tiempo. Me parece bien como ustedes lo han hecho, pero el asunto es como son varios grupos, no nos da tiempo si nos tardamos mucho con cada grupo. ¿Ok? ¿A ustedes les falta? Por favor, a ustedes, si les falta algo, pasamos al siguiente grupo. Profe, yo al principio de causalidad. Me enfoqué en el tema de la enseñanza, que ahora con la pandemia se implementó la educación a distancia. Por lo que esto fue la causa de que se empezara a impartir las clases online y adoptar una nueva forma de enseñanza. ¿Sigue alguien de ustedes? Tienen que coordinarse bien para hacerlo a continuación, uno después del otro, para que terminemos con ustedes y pasar al siguiente grupo. Ni siquiera nos conocemos, ¿no? Pasamos al siguiente grupo, entonces. Vamos a ver acá. Si nombraron a uno mejor que nos resuma, tipo resumen, así podemos movernos por todo. ¿Ven la que estoy mostrando, verdad? Profe, era mi grupo. Sí, entonces, por favor. Ya nosotros hicimos el grupo 3 sobre el colegio. Pusimos que la jerarquía mandaba al director, luego el subinspector, el inspector y la jefa de UTP, finalmente los profesores. Después hicimos la homeostasis, que era la retroalimentación entre los miembros internos del colegio para el funcionamiento correcto. Por ejemplo, como los nombré anteriormente, el director, el inspector, la jefa de UTP, todos tienen que estar coordinados para que funcione el colegio perfectamente. Después la recursividad era las unidades, como usted las mencionó, la unidad de admisión, los departamentos de la asignatura, el de matemática, lenguaje, y el departamento de UTP, que también era importante. Y la emergencia eran los alumnos y los profesores, ya que sin esto el colegio no tendría ninguna utilidad. Y ya alcanzamos eso. 4. Yo creo que ustedes tienen que repasar los conceptos porque no los veo muy acordes a lo que se quiere decir. Por ejemplo, homeostasis tiene que ver con mantenerse con respecto al ambiente externo, ¿verdad? Hacer cosas allí que les permite interactuar aunque los estudiantes no estén yendo, como han dicho algunos otros grupos, pero podrían ser otras cosas que he oído, nuevas situaciones, usar nuevas tecnologías,
no sé si en la universidad dan nuevas carreras y ustedes, digamos, la gente está de repente buscando, los padres, cierto tipo de educación para que las universidades lleguen más fácilmente, digamos, pues también adaptarse a eso, a esos cambios del entorno. La emergencia tiene que ver con algo que se genera en el todo, como cuando decimos la vida, una tendencia de comportamiento de la organización. Eso podría ser en grupos también, por supuesto, pero tiene que hacer énfasis en relación al concepto, ¿sí? Entonces ahí yo los invito a ustedes a que revisen un poco más los conceptos, ¿sí? Está bien, pero hay que mejorar, ¿sí? Vamos con el siguiente. Hola profesor, buenos días. Buenos días. Bueno, nuestro grupo eligió el colegio porque encontramos que era una forma fácil de desglosar la jerarquía y así poder ir describiendo los otros acontecimientos. Bueno, empezamos con jerarquía con la dirección, ¿cierto?, del colegio, el sistema de admisión, director. Luego están los consejos de profesores, aquellos que enseñan a los alumnos, que son parte fundamental de la jerarquía. El centro de alumnos, que vendría representando a los estudiantes, el personal de aseo y el centro de padres. Añadimos el último centro de padres porque encontramos que igual son importantes dentro del establecimiento. En la homeostasis, describimos que sería como una capacitación constante de los profesores para enseñar, como en este caso adaptarse a la circunstancia ajena, que podría ser pandemia, o cuando también no se puede ir a clase, que manden contenido. En la entropía, decidimos que sería como un problema cuando el personal no está trabajando bien en conjunto, ya sea por falta de comunicación, información, y a través del tiempo esto generaría un problema en el grupo. La retroalimentación, como venía diciendo el grupo anteriores, serían los feedback que obtienen de los trabajos del día a día, ya sean actividades o cómo los estudiantes se van desarrollando en las clases. Además de eso, igual no alcanzamos a incluir la causalidad, recursividad y lo de emergencia. En lo de emergencia pusimos que se genera como un todo, como usted recién mencionó, y cuando ocurre un problema sería como en el colegio en general. La recursividad era las unidades para entrar a este establecimiento, los sistemas de admisión, para postular a las becas, y la causalidad era cómo se enseñaba a los estudiantes. Eso no lo alcanzamos a agregar por el tema del tiempo y fuimos describiendo en conjunto lo que está acá. Estos últimos conceptos yo los invitaría a que los revisen de nuevo. Por ejemplo, recursividad. ¿Me dijo de recursividad? Recursividad era como los sistemas de admisión, eso teníamos más o menos. Ajá. No alcanzamos a terminar la idea. Fíjense, recursividad, por ejemplo, cuando usted ve que el colegio como un todo se organiza de una cierta manera, digamos que hay listas de todos los estudiantes, por ejemplo, que allí debe haber cierta negentropía, etcétera. Cuando usted ve que a nivel interno de los grupos, de los componentes, por ejemplo, salones, grupos de estudiantes, también debería haber sinergia o debería haber negentropía, se puede ver cierto comportamiento emergente, debe haber organización teniendo listas, etcétera. Es decir, se puede allí ver lo que se ve en el todo cuando eso ocurre, cuando eso se hace, cuando se ven las propiedades en los componentes, estamos viendo esas propiedades de manera recursiva. A eso se le llama recursividad. ¿Sí? Y emergencia, bueno, si nosotros vemos cierto comportamiento en el todo, que hay alumnos que se gradúan, etcétera, que les va bien en la universidad o les va regular, bueno, eso también ocurre a nivel de un salón, que en el salón también pasan de un grado a otro internamente, ¿sí? Esa emergencia a final de año también se ve a nivel de los grupos, ¿sí? Entonces, eso sería recursividad, pero en este caso para el tema de la emergencia. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Ok, vamos con el siguiente grupo. Ajá, los escuchamos.
Te dicen acá, jerarquía, se puede observar jerarquía en el colegio entre los distintos cargos como director, jefe, etc. Queremos entonces que el que ustedes designaron nos presente un resumen de lo que hicieron acá. Ya. En jerarquía, mi compañero puso que se puede observar en el colegio por los distintos cargos como el director, jefe de UTP o profesores. La entropía se puede ver cuando se deja de actualizar los libros, modernizar computadores, por lo que afectaría la enseñanza de los alumnos. La homeostasis, el mecanismo de la enseñanza de los profesores hacia los alumnos, porque puede sufrir modificaciones, aunque a pesar de eso se mantiene el balance. La retroalimentación podría ser el resultado que se logra dar el colegio y sus calificaciones, permitiendo realizar una retroalimentación. Causalidad, el cambio en la forma de enseñar que tendría el impacto en el resultado de los alumnos. Por ejemplo, cuando evalúan el nivel colegio en los CIMSE o después de dar la PSU. Usted me dijo que eso era recursividad. Causalidad. Causalidad, ok. Sí, hay causa hacia afuera porque se genera algo hacia afuera, unos resultados que luego impactan acá. Eso hay causalidad cuando se da un efecto afuera y luego cuando eso genera un efecto adentro vuelve a haber causalidad. Y eso, el ciclo completo sería una especie de realimentación, pero hay causalidad en los dos momentos. ¿Está bien? Vamos con el grupo, el último grupo. Creo que es el último, ¿verdad? Por favor, entonces. Sí, ese era mi grupo, profe. Ajá. ¿Me escucha bien? Sí, sí, lo oigo bien. Ya. En la jerarquía, o sea, nosotros escogimos el colegio y en la jerarquía pusimos al director, que es el jefe de más autoridad, seguido de los inspectores generales y después vienen los profesores. Después de eso pusimos como los auxiliares y a los alumnos como en la misma casilla. No sé si me entiende la idea. Sí, sí. Ya. Después, en la causalidad, que los alumnos que no se conecten y no asistan a las clases. Entonces los profesores no pueden realizar las clases online. La emergencia Ese me pusimos dijo que era, esa que acaba de decirme es causalidad. causalidad. Ajá. ¿Y qué Sí. causa qué? El que no Que se no conecte hayan- causa que no se pueda dar la clase. ¿Sí? Ok. Sí. ¿Está bien? La homeostasis, el colegio podría ser como la capacidad de realizar las clases desde el hogar, que a partir de la pandemia se tuvieron que adaptar para poder seguir dando sus clases, entonces fueron a través de las clases online. ¿Sí? Y la entropía va como de la misma mano, que a partir de la pandemia y se anunciaron de que no podían hacer más clases presenciales, entonces eso pudo formar una complejidad en los sistemas educacionales. Si no hubiese la adaptación, el sistema se hubiese deteriorado y no habría las clases. Sí, pues. Entonces, con la negentropía se logró que se den las clases. Entonces va como la misma idea, la usamos como para todo. ¿Está bien? Y la emergencia nosotros pusimos como el sistema de aprendizaje. ¿Cómo sería el sistema de aprendizaje? ¿Cómo sería eso? Que nosotros tomamos la definición que usted había dado de que entre más complejo, o sea, algo tan complejo que no se puede describir. Entonces, el sistema de aprendizaje es como muy amplio como para poder describirlo fácilmente. Pero cuando usted habla del sistema de aprendizaje, está refiriendo al sistema de aprendizaje de Chile, del colegio, de los estudiantes, de un salón. ¿A qué se refiere? En general, así como del país. Ok, sí. Es difícil de explicar. Sin embargo, usted lo ve a nivel de un salón de clase o se lo ve a nivel del colegio, también es difícil decir, bueno, ¿por qué el nivel de aprendizaje de los estudiantes en este colegio fue tal? Entonces hay múltiples factores como la asistencia de ustedes, el trabajo autónomo, los profesores, O etcétera. incluso la forma de aprendizaje de cada alumno, porque La forma dicen de que, aprendizaje. o sea, no todos aprendemos de la misma manera, Exacto. pero nos ponen en las mismas formas de enseñanza, entonces ahí es como más difícil de entender y... Exacto. Entonces, si les hacen unas pruebas de comportamiento, de talleres, etcétera, y los observan, alguien preguntaría, ajá, ¿por qué llegaron a entender de esta manera y no de otra?
cómo explicarlo es muy difícil. Eso es complejo. Ese comportamiento de ustedes luego del aprendizaje, eso es emergente. ¿Sí? Sí. Está claro, ¿verdad? También se podría decir que el sistema educativo de todo Chile emerge de todos los colegios, pero eso está como un poquito fuera del que ustedes están observando, que es el colegio nada más. Pero también es válido el sistema, bien explicado, digamos, como usted lo vio originalmente. Sí, entonces se puede explicar a nivel del colegio, pero también a nivel de todo Chile. Ok, bueno, con esto entonces terminamos esta parte de la actividad. Vamos a salir de acá. ¿Logran ver acá la presentación? Sí, profe. Sí. Entonces voy a moverme un poco. Ok. Bueno, entonces estábamos en este punto. Ustedes estaban haciendo la tarea. Me gustaría saber si algo no quedó claro, que hagan un pequeño resumen, algunos de ustedes, ¿qué resaltan de esta clase como aprendizaje, como anécdota, como inquietud, Hubiese etcétera? sido interesante igual poner la segunda. Quizás que ¿Cómo? me hubiese dicho, porque como él viene de Venezuela. No le entiendo. ¿Dice? Hola. Dígame, por favor. Profe, disculpe, es que no lo escuché. Ajá, lo que le decía es que por favor ustedes ahora mencionen algo interesante de la clase que a resaltar, que les haya ayudado a entender los sistemas o algo que no quedó claro, o que quieras resumir algo, una inquietud, una pregunta, lo que ustedes quieran. Por mi parte, a mí me gustó el tema de la entropía y la negaentropía. ¿Se dice negaentropía, cierto? ¿O negaentropía? Negaentropía, sí. Negaentropía. Me gustó ese punto porque bueno, en realidad lo asocié con química directamente, ¿me entiendes? Pero aplicarlo a un sistema, aplicarlo a esta carrera, es súper interesante, la verdad. Okay. Sí, es aplicable a química, es aplicable a la física, es aplicable en muchos ámbitos. Por ejemplo, si ustedes leyeron el libro, la referencia, ahí se ve que lo relaciona mucho con la termodinámica, pero es aplicable a cualquier lado. Incluso cuando uno ve las leyes de la termodinámica, si ustedes van a las 3 leyes de Newton, prácticamente las leyes de la termodinámica son una aplicación de las leyes de Newton. Entonces, está todo relacionado, viene de la física. En termodinámica viene de la física, acá hasta cierto punto viene de la física, pero hay cosas relacionadas con los organismos vivos que Bertalanffy y luego sus sucesores han aplicado, que ven allá y luego los usan para describir los sistemas sociales en general. Claro, al final como que todo se une. Todo se une, exacto. Y esa unidad es importante para ustedes entender, en este caso las organizaciones, para un médico entender un hospital o entender un cuerpo humano, etcétera. Viendo todo en este caso como un sistema, como una unidad. ¿Sí? Sí, súper interesante. ¿Sí? ¿Alguien más que quiere contribuir con una inquietud, algo? Bueno, nosotros entonces acá hemos casi culminado este estudio de la primera parte, la teoría general de sistemas, para describir diferentes entes. Ustedes en particular les interesa la organización. Hay trabajos de investigación donde uno describe acá las propiedades de los sistemas, ¿verdad? A nivel individual. Y de esa interacción de esas propiedades uno puede ver cómo se generan, cómo emergen propiedades de grupos y cómo emergen las propiedades generales. Estos son modelos digamos, de simulación que se han hecho, a los que ustedes podrían tener acceso si les interesa. Y acá, como les digo, parten de estas propiedades que hemos descrito hoy, pero explicando sus interacciones y cómo a partir de allí se pueden describir grupos, interacción de grupos y luego interacción de sociedades, y de allí aparecen propiedades emergentes. Esto es trabajo que se han hecho de simulación. Bueno, si hay alguna pregunta final. Por mi parte, no, profesor.
Entonces, vamos a dejar de compartir acá. Si no hay preguntas, entonces lo dejamos hasta acá y bueno, quedaba pendiente pasar rápidamente la lista. Ustedes son la sección P2. Entonces, por favor, vamos con Constanza. Respondan rápido para culminar pronto. Constanza. ¿Está? ¿No está? Byron. Presente. Sofía. Presente. Iván. Presente. David. Presente. Elizabeth. Bastian. Profe, la Eli lo puso por el chat. Presente. Ok. Álvaro. Presente. Cristian. ¿Qué Cristian, profe? ¿Qué Cristian, profe? ¿Está Cristian? ¿Cuál? ¿Cuál de los dos? Cristian Somos dos. Castillo. Acá presente, sí. No están viendo la página, ¿verdad? No la estoy compartiendo ahorita, ¿verdad? Ese es el problema. Voy a compartir, No, voy a profe. compartir esta página para que sea más rápido. Ya va. No sé qué se me hizo acá esto. Vamos a compartir la página. Compartir. Voy acá. Lo están viendo, ¿verdad? Ahora sí. Ok. Por favor, entonces, para que sea un poco más rápido. Alex. Alex Presente. Castillo. Cristian Chape. Presente. María, por favor, todos alerta para que terminemos rápido. Presente, profesor. Yani. Jorge. Presente. Francesca. Presente. Yami. Presente. Jordan. Nayeli. Presente. Marwa. Presente, profe. María. Presente. Joaquín. Presente, profesor. Angie. Presente. Rafaela. Presente. Franco. Presente. Pablo. Presente. Nicole. Presente. Catalina. Nicolás. Presente, profe. Benjamín. Juliana o Juliana. Jason o Jason. Presente. Francisca. Presente. Francisca, hermana, ¿sí? Presente. Nicolás. Presente, profe. Ángela. Presente, profe. Catalina. Presente. Martín. Presente, profe. Carolina. Presente. Romina. Romina. Krishna. Presente. Florencia. Romina. Presente. Felipe. Felipe. Ok. Bueno, nos vemos el... Profe, Ajá, dígame. disculpe que estaba presente, soy el número 18. Mire, tienen que estar pendientes porque si no, entonces nos retrasamos demasiado. Yo tengo que dar otra clase ahorita. Ok, listo. Gracias.
Eh, yo le mandé, soy Romina Vidal, le mandé un correo con los integrantes del grupo, ¿le llegó? No puedo ver ese detalle ahorita. Ustedes entren a la plataforma Moodle y me dicen si está en el grupo. Yo creé los grupos ya. Yo creo que todos están en grupo. ¿Sí? Ah, ya. Por favor, entre y ahí usted se va a dar cuenta si está en el grupo. En grupos. Si tiene ¿En qué parte? ¿En qué parte del campus? ¿En Yo avisos? tengo que ¿En dar qué otra parte? clase ahorita. No, eso no lo den en aviso. Ya. Ustedes no se han dado cuenta dónde se forman los grupos. No, pero voy a buscar entonces. Entonces, hay una parte abajo donde se crean los grupos, donde aparecen los grupos, pero a mí se me hace difícil ver todos los Ok, detalles. profe. Voy a buscar y la... Ustedes todos tienen grupo. No está viendo esta Profe, página. en todo caso la clase termina a las 11:25. Sí, ya va. Ah. Estoy buscándolo acá. Lo que pasa es que usted no está viendo la página que estoy revisando ahorita. ¿Ven ahorita la página? Sí. Sí. Ok, entonces usted ve acá que dice navegación, ¿verdad? En navegación aparece, usted va a ver lo que pasa es que usted va a ver de acuerdo a su sistema. Aquí va a haber participantes, teoría de sistema o sitio donde usted participa. Y allí debería poder ver usted si está en grupo o no está en grupo. ¿Sí me entendió? Para Por ejemplo, modificar algo le mandamos un correo. ¿cuál es su grupo? Dígame, ¿cuál es su nombre? Me dijo. Romina Vidal. Vidal. Estamos. Lo Ahí acabo está de en el ver. grupo, ¿verdad? Lo acabo de ver, Domi. Yo soy contigo. Sí, estamos. Ahí están. Por eso les digo, si ustedes van y ven, Ya. porque hay cosas que, ahora aquí está alguien que es David Barraza. David Barraza no está en grupo todavía. O no me han mandado el correo, porque yo creo que a David y a Yanni los pasé a grupos, pero no me han mandado el correo de los grupos donde están. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Un profe nos asignó grupo en la clase pasada? Exacto, pero por favor mándenme el correo para yo recordarme. Díganme, estoy en el grupo con tales personas o en tal grupo, en el grupo tal. ¿Sí? Ya, profe, yo le voy a mandar un correo con mi grupo. Ustedes recuerdan, no, pero solamente los que no están acá, que son David, los demás están en grupo, David y Yanni. ¿Ustedes recuerdan a qué grupo los asigné, David y Yanni? Yo soy en el grupo de Cristian Castillo, profesor. ¿Cuál es su nombre? Dígame. David. No, pero tiene que decirme el número del grupo, porque entonces me va a enredar, me va a complicar. Dice acá. grupo 5, el de Cristian. Ok, entonces, ¿quién me hablaba? David. Apellido para buscarlo más rápido. Yo. David Barraza. David Barraza. Entonces, David Barraza, voy a colocarle acá. ¿Dónde se lo coloco? Por aquí. Grupo 5, ¿sí? Ok, entonces luego yo lo modifico. Y la otra persona es Yanni, apellido. La otra persona del grupo, dígame, por favor. La otra persona que asigné a grupo la semana pasada. No está acá, profesor. No está presente. Yanni Contreras. Yanni Contreras. Profe. ¿No recuerdan a qué grupo lo asigné? Los miembros del grupo de Yanni a los que los asigné. Acá está. Por favor, los compañeros de él me pueden decir el nombre del grupo, el número. O si no, uno de los compañeros al menos, el nombre. ¿Alguno de los compañeros de Yanni? ¿Usted no recuerda, David, a qué grupo asignamos a Yanni? No, profe, no me acuerdo. Bueno, entonces él mismo tendría que decirnos luego cuál es el grupo. Profe, disculpe, ¿puede revisar María Esperanza Asín? ¿Pero qué reviso de María Esperanza? De que ella tiene que estar en el grupo 2. ¿Empieza por A? Empieza por M. ¿Está allí? H, así. ¿La ve o sigo bajando? Sí, ahí, al final. ¿Está en el grupo 2? Ah, ya, bien.
Sí, lo que pasa es que pensé que no estaba. Estas cosas tienen que revisarlas ustedes, porque imagínense si yo me pongo a revisar para 44, no vamos a poder dar las clases. No, lo que pasa es que me había Son confundido. cosas de trabajo autónomo de ustedes, ¿ok? Sí, disculpe. Bueno, entonces voy a dejar de compartir. Que tengan unas buenas tardes. Cuídense mucho. Y nos vemos. Igualmente. También es más fácil revisar Gracias, estas profesor. cosas en la clase del jueves que en la clase del lunes. Ya. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Ya, profe, gracias, que esté bien. Igualmente.